Muy bien, bienvenido, gracias por conectarse, gracias por suscribirse a mi canal, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias porque están realmente motivados y el esfuerzo para poder conocer más a nuestro Señor y tener una relación personal con Él. Estamos viendo el Sermón del Monte, estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestro Dios, estamos aprendiendo el Padre Nuestro. Hoy nuestra última clase, te animo a ver las anteriores clases, están en YouTube. Muy bien, y hoy ya vimos los tres pedidos en relación a Dios. Ahora vamos a ver tres pedidos con relación a nosotros, sobre el pan nuestro, sobre nuestros pecados, nuestras deudas con Dios, que nos perdone, y también nuestra necesidad de protección a Él. ¿De acuerdo? Son tres pedidos hacia nosotros, nosotros. Ahora, el título dice que la oración por mí, ¿qué puedo pedir a Dios por mí? En realidad, eso sería un tanto egoísta, ¿de acuerdo? Siempre la oración habla de nuestro, de nuestras, de nos, habla de nosotros, habla de forma, no de forma egoísta, sino de forma comunidad, en comunión con Él, ¿de acuerdo? Un pequeño repaso rápido, yo le pido el pan ¿a quién? A mi padre, mi padre es el que me da el pan, el sustento diario. ¿Quién es el que perdona mis pecados? Mi rey, mi señor. ¿Quién es el que me libra del mal, del maligno? Mi amo. ¿De acuerdo? Vemos acá para el pan nuestro que cubre necesidades físicas. Vemos en la parte del perdón, vemos la parte mental, emocional, y la parte de la tentación, la parte espiritual. ¿Ya? También vemos la dependencia de Dios, que Él nos dé nuestro pan de cada día. Vemos la pureza, queremos vivir en pureza, que el Señor nos perdone, ¿no? Queremos estar siempre limpios, siempre en santidad. Y nos acercamos no con orgullo, con autosuficiencia, sino con esa humildad, ¿de acuerdo? A pedirle protección a nuestro amo, a nuestro Señor. Le pedimos entonces provisión, perdón y protección, ¿ya? Y termina con una doxología acá, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, pasamos entonces a desarrollar nuestros versículos del día de hoy. Cuando hablamos de pan, no hablamos de pan de harina, de trigo, solamente hablamos de necesidad material en general, del alimento, de la ropa, del techo, ¿de acuerdo? El Señor nos cubre esas necesidades, pero Él está atento, Él siempre vela por nosotros, pero está en nosotros el pedirlo, está dentro de la oración modelo, ¿ya? Todo lo que es bueno, todo lo perfecto, todo lo que recibimos es de Dios, todo es de Dios. La salud, la vida, nuestra esposa, nuestro esposo, en el caso de las hermanas, el sustento, el trabajo, la habilidad, todo eso lo recibimos del Señor y tenemos que ser agradecidos con él, ¿de acuerdo? Muchas veces podríamos pensar, sí, pero yo trabajo, ¿no? Yo con mi trabajo lo he, lo he logrado, con mi esfuerzo a veces, ¿no? A veces más se escucha esto en crédulos, ¿no? Deuteronomio 8:18 va a decir, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Es Dios quien nos da ese poder, la salud, el trabajo, la habilidad, los talentos, ¿de acuerdo? Dios es la fuente de todo, Dios es la fuente de todo don, de toda habilidad que uno pueda tener, ¿de acuerdo? Ahí está en Hechos. Hechos dice, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si Dios quiere, definitivamente que nos puede ser y nos puede dar ese impedimento. Hay que tener bastante cuidado con eso, no caer en la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia. En mi corta experiencia me he permitido ver personas orgullosas terminar en sus años dorados realmente una vida bastante miserable después de haber tenido bastante opulencia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque antes de la caída, antes de la caída, de la humillación, está la soberbia. El Señor resiste a los orgullosos, a los soberbios, a los autosuficientes. Le va a dirigir a los ricos también unas palabras. Dios permita seguir avanzando en este estudio. Seamos agradecidos siempre. Una manzana, un bocado que te llevas a la boca, una ropa, un techo, agradecele al Señor. Seamos agradecidos siempre. Él es el que nos da ese sustento de cada día, de nuestras necesidades, para nuestra manutención, ¿de acuerdo? Y la confianza que nos da. La importancia de la lluvia, ¿no? A veces hablamos de la lluvia en el Antiguo Testamento. Si no llovía, no había
sembrío, no había cosecha, no había trigo, no había comida para los animales se morían de hambre, entonces era importante. Entonces la lluvia, ¿no? Dios a veces hace llover sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos, da su lluvia y hace salir el sol, dice la palabra de Dios también. Pero no tiene la obligación de dar alimento a todos, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en claro también. Incluso muchos países que son religiosos, carecen, tienen pobreza, tienen hambre, aún teniendo suficientes recursos para alimentar a toda la población, incluso otros países, como es el caso, por ejemplo, de la India. La India, ¿no? Que no mata sus vacas, no mata las ratas, estos, tienen mucho alimento, pero sin embargo se ve mucha decadencia. Los países, en cierta forma, cristianos o creyentes han sido bendecidos simplemente por esa dependencia de Dios, ¿de acuerdo? Países que han sido muy bendecidos con fundamentos cristianos, que ahora están un poco decadentes por su inmoralidad y todas sus malas decisiones contrarias al Señor, pero ese es otro tema. Los paganos se preocupan por las cosas materiales, ¿no? Nuestro Dios sabe de lo que necesitamos. Nuestro Señor está atento a lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, esto Dios permita que sigamos avanzando en este capítulo 6:25, ahí vamos a aprender un poco más al respecto de esto, ¿de acuerdo? Él provee a los que no pueden trabajar, con los que sí pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante ese criterio, ¿no? No dice mi pan, no dice dame mi pan, dice dame nuestro pan, ¿no? El pan que nos ganamos honradamente y que nos permite compartirlo. El Señor bendice nuestra canasta no para que se malogre en nuestra alacena, sino muchas veces para compartir con el que necesita. Y no necesito irme al otro lado de la ciudad o al otro lado a otro continente para llevar ayuda. A veces la ayuda está cercana. Se necesita a veces 2, 3 puertas contiguas, a veces hay necesidad. Y nosotros podemos ser las manos de Dios en esta tierra. De ahí la importancia de ser trabajadores. ¿Ya? La dependencia de Dios, así como las aves, ¿no? Mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios está atento a nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos en base a alimento, en base a techo, en base a abrigo. También en Proverbios encontramos de ser diligentes también, ¿de acuerdo? Las aves, los pajaritos no están en su nido esperando que el Señor les provea. Los pajaritos están activos, salen, buscan, están por aquí, están por allá. Hay que ser activos, hay que ser diligentes también. Hay que ser como la hormiga, dice el proverbista, ¿no? Que no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor, y prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de siega. ¿De acuerdo? El hecho que nosotros roguemos por nuestro sustento y nuestra confianza en el Señor, ya está siempre en Él. No quiere decir que no vayamos a ahorrar, que seamos irresponsables, que nos metamos en deudas, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante en cuenta eso. Ya, ese es todo un estudio. Estoy pensando iniciar un estudio sobre mayordomía, sobre administración cristiana integral y crecimiento en sabiduría. Dios permita que lo pongamos, salga, ¿ya? La dependencia del sustento diario, ¿ya? Eso es importante también. A veces no confiamos en el Señor, en su provisión para el futuro, y a veces también caemos en eso, ¿no? Como el maná, como el Señor proveyó, a veces el Señor nos tiene el día a día, dependientes de Él, en confianza también, ¿no? El maná caía todos los días y era la provisión para el día nada más, excepto el sexto día, ¿no? Porque el séptimo, el Shabbat, no tenían por qué recoger o recogían doble, ¿no? Un día antes, porque el Shabbat no caía, no venía el maná. Y a veces por desconfianza, ¿no? Por desconfianza o por falta de confianza en el Señor, ¿no? De repente mañana no cae maná y ¿qué voy a comer, no? Entonces guardaban, pero eso se agusanaba, comenzaba a oler mal. Entonces, el Señor les había enseñado a depender día a día de la provisión de Él, de su mano. ¿De acuerdo? Hay que tener ese balance, ese equilibrio, ustedes se dan cuenta, ¿no? Como las aves, no se preocupe, las aves, el Señor Padre sabe lo que le necesitan ustedes. Ah, ya no trabajo entonces. No, hay que ser diligente, no ahorro entonces, vivo, me gasto todo. No, hay que aprender como la hormiga también. Hay que aprender a depender de Dios, no para acumular. Puedo caer en codicia, puedo caer en avaricia, ¿de acuerdo? Y peor aún, puedo caer en ociosidad también. Ya, ya yo soy cristiano, Dios proveerá, dice, Dios proveerá y no busca trabajo, no hay trabajo, no busca.
no hace nada, ¿no? Y muy por el contrario, está perdiendo el tiempo, tiene la mente ociosa. Y es peligroso. Un creyente no debe tener su mente ociosa, ¿no? El dicho popular dice, la ociosidad es madre de todos los vicios, ¿no? Hay una expresión popular cristiana también que dice, la mente ociosa, taller del diablo, ¿no? La gente ociosa está en chismes, la gente ociosa está perdiendo el tiempo y le roba el tiempo a otro que no tiene tiempo que perder. Así es. Entonces, Pablo les va a llamar la atención también, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ya? Habían espiritualizado la vida. Y a veces pasa también. En las iglesias locales también pasa. Están todo el día metidos en las iglesias, no trabajan, no están metidos ahí. O esperando de repente ir a la casa del hermanito, al hermanito tal come a tal hora, ya a esa hora lo visito, ¿no? Con el pretexto de hacer un estudio bíblico, etcétera, etcétera. Solamente con promover la sociedad. Cuando hay una necesidad, sí, hay muchos hermanos que pierden trabajo, no tienen una necesidad, definitivamente que sí, hay que usar ese criterio, pero hay otros que caen en ociosidad, ¿de acuerdo? Hay que tener ese discernimiento. Muy bien. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es deudas? Es una palabrita en el griego que hace referencia a pecado, ¿no? A una deuda moral, una deuda espiritual con Dios. Y todos hemos caído en esa deuda. Todos teníamos una deuda impagable. Los que estamos en Cristo, ya Cristo lo pagó. ¿De acuerdo? Somos liberados de esa deuda. Pero los que no, todavía necesitan venir a Cristo, siguen con esa deuda. ¿Ya? Hay que entenderlo así. En el Evangelio según San Lucas, en el 11:4, dice, perdona nuestros pecados, usa otra palabrita que es jamartías, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y vuelve a usar la palabra que usa Mateo, ¿ya? Así que pecado y deuda es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Así que cuando encuentre, por ejemplo, la parábola que habla de deudas, relacionado a pecado. Es más, el Señor va a hacer una parábola en Mateo 18. Dios permita que lleguemos ahí y lo estudiemos también. Entonces, el pecado, la deuda, nos separa de Dios, ¿no? Y trae terribles consecuencias. Trae muerte, trae condenación, trae en el presente, ¿no? En el futuro es muerte y la muerte segunda, ¿de acuerdo? La muerte eterna, el castigo eterno. Eso trae el pecado. En la actualidad, el pecado trae miseria, insatisfacción, culpa, falta de paz, ese vacío existencial, tristeza, todo lo que podríamos relacionar ahora con problemas psicológicos, ¿no? Problemas psicológicos. Mucho la fuente es el pecado. Mucho la fuente es el pecado, ¿ya? Todo el que vive en pecado tiene problemas emocionales, tiene enfermedades emocionales, tiene problemas del corazón, de las emociones, está mal su plano almático, necesita liberación, necesita salvación, necesita ser perdonado, ¿de acuerdo? El hombre no quiere arrepentirse, ese es el otro problema, ¿no? Y por eso que el Evangelio según San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema. Se presenta Jesucristo, el único que les puede traer esa sanidad almática, esa sanidad a su vida, esa paga de esa deuda impagable, ¿no? Solamente Cristo, y no lo quieren aceptar, lo niegan, se apartan, se van y prefieren vivir envuelta en su miserable vida y su vida espiritual y en perdición eterna. Solo en Cristo podemos ser libres de este pecado mortal, ¿de acuerdo? De la muerte segunda, del infierno eterno. Esto es real, por más que muchas sectas lo nieguen, ¿ya? El hecho de que lo nieguen no quiere decir que está en la Escritura. El Señor habló del infierno. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, las que hemos sido los que nos hemos rendido al Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de esta vida pecaminosa, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, al sarx, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, ¿de acuerdo? Pero el Señor nos enseña a siempre estar en esa limpieza, tenemos esa necesidad de confesarnos al Señor y pedirle perdón, pedirle perdón. Ojo que el inconverso no recibe perdón por pedirlo, sino por arrepentirse y venir en fe y creer en la obra perfecta del Señor Jesucristo, ¿ya? En el caso nuestro, sí, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De acuerdo? Está hablando de creyentes. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, el Señor, así como un día Él tomó su jarra, su tina, ¿no? Su toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Eso hace nuestro Señor, eso hace nuestro Señor, lava los pies, lava los pies. Y Pedro le dijo, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Entonces dice, no tienes parte conmigo. Entonces, báñame todo. No, no necesitas bañarte todo, ya tú estás limpio, le dice, la palabra te ha limpiado ya. Lo único que hay que lavarte los pies, que está sucio. Y es una analogía espiritual, porque nosotros estamos limpios, pero el que tiene contacto con este mundo es nuestros pies. Entonces, siempre de una u otra forma nos comenzamos a ensuciar por ese contacto con el mundo. Entonces, necesitamos siempre estar limpiándonos, confesando nuestros pecados personales, Señor. ¿De acuerdo? Para mantener esa pureza, esa limpieza, acercarnos a Él limpios, puros. Por la obra de Cristo lo somos, pero necesito en mi caminar con Él vivir en santidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer, vivir en santidad. Entonces, el Señor no puede lavarle los pies a quien no lo ha traído, ¿de acuerdo? No puede lavar los pies que no han venido a Él. Los pies tienen que venir rendidos en adoración a Cristo, rendidos en adoración a Cristo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Seguimos avanzando. Y ahí justamente entran los capítulos 14 y 15. 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bastante en cuenta esto. Bastante en cuenta esto. Un, un corazón eh, que no conoce al Señor, no puede tener ese corazón perdonador, no puede tener ese corazón que sublime. ¿Por qué? Porque son cualidades divinas en realidad. ¿Ya? Normalmente un inconverso no puede perdonar, no puede perdonar, se le hace imposible perdonar porque tiene un corazón rencoroso, un corazón lleno de maldad. Entonces, solamente alguien que ha conocido la gracia de Dios en su vida puede perdonar a otro. ¿Por qué? Porque Cristo a mí en aquella cruz me perdonó tanto que para mí cualquier ofensa hacia mi persona o daño de repente es algo mínimo a todo lo que Cristo me ha perdonado por la eternidad, me ha dado vida eterna. Yo estaba perdido, miserable, estaba condenado a la muerte eterna, al infierno, pero Cristo me perdona, me reconcilia con el Padre y por ende yo cualquier ofensa que pueda recibir o pueda haber recibido, lo perdono, ¿de acuerdo? Ahora hay una casuística, alguna vez cuando mencionamos esto en un estudio particular, salieron varias preguntas, ¿no? Hermanas que habían sido dañadas por hombres, habían sido dañados por sus parejas, ¿no? Había habido bastante daño. Entonces, el hecho de perdonar no quiere decir avalar el pecado. Uno no avala el pecado, uno no aprueba el pecado, ¿de acuerdo? Uno perdona. Pero si una persona no se ha arrepentido, no te ha pedido perdón, tú igual lo perdonas, pero esa persona si es malvada, no quiere decir que tú te vas a volver a juntar con esa persona que alguna vez te ha hecho daño. Lo que tienes que cuidar es tu corazón, que no quede una raíz de amargura. Tú perdona nada más, ¿no? Una hermana que me comentó que había sido dañada en su juventud, ¿no? Entonces había la persona todavía vivía, ¿no? Y era anciana todavía. Entonces, le dice, no sé cómo perdonarlo. Bueno, ve la forma de hacerle llegar tu perdón, ¿no? Pero no quiere decir que tú vas a tener esa amistad tan personalizada con él. Simplemente hazle llegar tu perdón. Y a veces las personas, hermanos o amigos que me ven, cuando uno otorga el perdón, eh, a las personas que tienen ya años y han hecho mucha maldad en sus épocas de adulto, ahora son ancianos, a veces las personas viven con esa carga, la carga de la culpa. Y la culpa los atormenta día y noche por la maldad que hicieron en el pasado. Y a veces muchas de esas personas, ancianos ya, quieren morir, quieren que la muerte venga y la muerte no viene. Y están sufriendo ese martirio. ¿De acuerdo? Del daño que hicieron. Entonces, nosotros nos corresponde como creyentes perdonar a las personas que nos han hecho daño. Ojo con eso, no, hay que quedar claro eso porque alguna vez me lo preguntaron y toco ese caso porque la casuística es diversa.
¿Ya? Entonces no estoy diciendo que, ya van a ser amigos íntimos, no, no, no. Tú otórgale tu perdón, el Señor que da la retribución a cada quien por sus obras, el Señor que paga a quien, ¿no? El que toma la venganza es el Señor, Él es el que paga, ¿de acuerdo? Él tomará las cuentas. Dios permita que la misericordia lo alcance a esa persona, pero cada quien sufrirá las consecuencias de sus actos, de sus acciones. Por sus obras serán juzgados, dice también la palabra. Miren qué interesante porque en los versículos del 9 al 15 se menciona 6 veces en 8 versículos esta palabra de perdonar. Perdonar es esa acción de lanzar lejos, ¿no? De alejarlo lejos. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En 45, Isaías 45, 43, 25, dice que el Señor lanza, ¿no? Se olvida, ¿no? Lo pone en el fondo del mar, se olvida de nuestros pecados. Miqueas 7 también va a hablar de eso, ¿no? Que el Señor no se acuerda ya de nuestros pecados. Pero está la importancia de que antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es, ahí está. A veces uno no perdona muchas veces porque le nace perdonar, sino porque el Señor lo ordena, porque está en la Escritura, porque está en la palabra de Dios. Y recién cuando yo otorgo el perdón, a veces definitivamente el perdón es un regalo inmerecido. Así como cuando la gracia nos alcanza a nosotros, igualmente las personas cuando otorgan el perdón a alguien que les ha hecho daño es como un regalo inmerecido. Y la sanidad solamente viene después del perdón. Después del perdón viene la sanidad en el alma, ¿de acuerdo? Entonces, si somos obedientes, esa sanidad te alcanzará. Si no, siempre será una herida abierta y sangrante en tu alma. Y las heridas del alma no lo cura el psicólogo, no lo cura el psiquiatra. Puedes tener 1000 terapias si quieres y no lo vas a sanar. Esas heridas solamente las sana el Señor Jesucristo. Y un primer paso es el perdón. Y después del perdón viene la sanidad. Primera de Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el que pagó, Él es el que aplacó la justicia, la ira de Dios, Él la sofocó, ¿de acuerdo? No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo puede venir. Venga a Cristo, arrepiéntase, el Señor le da salvación gratuitamente. Si tú recién te estás engañando en tus estudios, nada es casualidad para el Señor. Ven a Cristo. Solamente Él te puede dar una nueva vida y una vida abundante y una vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. El Señor realmente abras tu corazón al Espíritu Santo y puede hacer la obra en ti. ¿De acuerdo? El Señor nos perdonó una gran deuda. ¿Tú no puedes perdonar? ¿Por qué no sufres el agravio, mejor, dice Pablo, ¿no? A los Corintios. ¿Por qué se están demandando entre ustedes? ¿Por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres la ofensa mejor? Súfrela. Un corazón benevolente, sufrido, solamente lo tiene un creyente. Un inconverso no. ¿De acuerdo? Ese corazón que lo soporta todo, ese corazón benevolente, perdonador, que dispuesto a sufrir, solamente lo tiene un creyente. Un inconverso no. Por eso que para el inconverso esto es locura. Esto no lo va a entender, se va a ir. Esto no es para él. Pero si viene a Cristo, sí lo va a entender. Porque esto se discierne espiritualmente. Si no, ahí vemos el caso de José, perdonando a sus hermanos. Esteban, que lo estaban matando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si tú tienes raíz de amargura en tu corazón, no solamente te afecta a ti, sino a tu entorno. Contaminas, enfermas a tu entorno. Por eso está en Hebreos esto. Hay que tener cuidado. La raíz de amargura se vuelve un árbol gigante, de troncos gruesos y ramas siniestras. Vas a tener que pasarte el resto de tu vida con el hacha en la mano y las lágrimas en los ojos. Esa es la raíz de amargura que crece en tu corazón por no perdonar. Entonces, el perdón es muy importante. Y es importante cuando vemos la cruz ver todo lo que el Señor nos perdonó y todas las ofensas que nos puedan hacer. Yo no sé, si alguien me ofende, alguien me hace algo, me agravia, pisotea mis derechos, no lo sé, tengo mi Padre Celestial, ahí está la oración modelo, mi Padre, mi Rey. Por eso que cuando oramos, los tres primeros pedidos
son para Dios, para glorificar a Dios. Que sea engrandecido, santificado su nombre, que venga su reino. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Ese es el punto. Y después los otros pedidos que estamos viendo ahora son para mí. No habrá compasión, dice Santiago 2:13, para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Eso dice Santiago. Entonces, yo no puedo decir, Señor, perdóname, ¿no? Y el Señor me perdona y yo no puedo perdonar. Entonces, eso es algo incongruente. Un cristiano, Señor, perdona mis pecados, ¿no? Límpiame, Señor, de toda maldad. Pero sin embargo, yo no puedo perdonar. Eso no solamente me hace incongruente en mi relación con Dios, sino me hace hipócrita. Me hace hipócrita también. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Esto está en la Escritura. Estamos estudiando para aprender la palabra, no solamente para saber más de la Biblia. Volvemos a nuestros versículos y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir este pasaje? Nos puede confundir un poco. ¿Tentación? ¿Yo no me voy a meter en tentación? No, hermanos, Dios no nos mete en tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta. Ahora, la palabra acá es peirasmo o peirasmos, dependiendo del tiempo verbal. ¿Ya? Entonces, esta palabra se traduce en la escritura como tentación o como prueba. ¿Ya? ¿Cómo se va a determinar cuál es cuál? Dependiendo del contexto. ¿Ya? Eh, para que lo entiendan sencillo. Cuando la tentación, cuando se usa tentación, la palabra es de parte del enemigo, de nuestros tres enemigos, de parte de Satanás, sus huestes demoníacas, de parte del mundo y su sensualidad y su seducción, y de parte de nuestra carnalidad, nuestra propia concupiscencia pecaminosa. ¿De acuerdo? Entonces, la tentación que hace, trata de sacar lo malo de mí, o sea, bajarme, degradarme, conducirme a desobedecer o traicionar a Dios. ¿De acuerdo? Esa es la tentación. La misma palabra se usa para prueba también. Prueba. ¿Quién viene la prueba? La prueba viene de parte de Dios. Dios sí nos prueba. Pero Dios nos prueba para pecar, para hacer mal. No, porque Dios sabe que podemos subir un peldaño más en nuestra relación con Él. Esa es la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, la tentación es la que tenemos que evitar. La prueba es la que tenemos que superar y pasar con nota 20. ¿De acuerdo? Ahí está el ejemplo Job. Job es uno de los ejemplos. Entonces, no nos metas en tentación. Una mejor traducción podría ser, no nos dejes pecar. No nos dejes que pequemos en la tentación o en la prueba. En la tentación, ya sea tentación o prueba, no nos dejes que pequemos, que nos apartemos de ti. Líbranos del mal. Este del mal puede ser en masculino, femenino, y dependiendo de eso, puede ser líbranos del mal, de la maldad, o puede ser también líbranos del maligno. Líbranos del maligno. ¿Quién es el maligno por antonomasia? Satanás y sus huestes demoníacas. Santiago que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿de acuerdo? Hay pruebas, es la misma palabra, perasmo, ¿ya? Que se usa para tentación. Hay otra palabrita en griego que es dokimazo, pero ese es otro tipo de prueba, ¿de acuerdo? Acá esta es o prueba de parte de Dios o tentación de parte de nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero a los Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Nos permitirá que la tentación, Dios no permite que la tentación sea mayor de la que podemos soportar. ¿De acuerdo? Cuando seas tentado, Él nos mostrará una salida. Él nos dará la pronta salida. O sea, cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, le digo, Señor, si esto es una prueba, danos la pronta salida. ¿De acuerdo? Y si es una tentación, el Señor no va a permitir que seamos tentados con algo que no podamos superar. Toda tentación lo podemos superar. En mis fuerzas, no. En las fuerzas del Señor. Nuestras almas son espirituales, hermanos. La armadura de Dios es espiritual. Dependiendo de la oración. Yo tengo una tentación que ya me voy a ir, me voy a deslizar, me voy a derrumbar en esta tentación. Yo me aferro a Dios y comienzo a orar. Señor, ayúdame. Comienzo a orar. Así como el Señor en el huerto. Estaba orando. Igualmente yo. Tengo una tentación, comienzo a orar. Y si es una prueba, le ruego al Señor que me dé la pronta salida. Y Él me va a dar una pronta salida. A veces sentimos que estamos en un desierto. A veces sentimos que el Señor no nos responde. Ahí es cuando más firmes debemos estar en el Señor. Y es cuando más nos alejamos, justamente. Es cuando más no quiero estudiar la Escritura, no quiero leer la Biblia, no quiero participar en mi iglesia local o en las reuniones.
Juan 17:15, el Señor había rogado en la oración sumo sacerdotal. Esta es la última oración que hace el Señor acá en la tierra, intercediendo por nosotros antes de ir a Getsemaní. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esa es la oración del Señor. ¿De acuerdo? Y en eso nos amparamos también nosotros. ¿De acuerdo? Señor, líbranos del maligno. Líbranos del mal. No permita, Señor, que me deslice en la tentación. Señor, dame la pronta salida a la prueba. Esa debe ser nuestra oración. Y eso muestra nuestra dependencia de Dios. Porque si yo no oro a Dios, no me acerco en oración a Dios y creo que yo puedo, como yo sé la Biblia, hermano, yo tengo tantos estudios, soy egresado del seminario, tengo una maestría, ya, hermano, no te preocupes, tranquilo, y me abandono, es cuando yo más me voy a caer. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Cuidado con eso, hermano, cuidado con eso, hermano. Ya, no, yo sirvo en mi iglesia, yo tengo ahí mi ministerio, ya, es cuanto más tu orgullo ha sobrepasado la dependencia y la humildad con la cual debemos estar de Dios. Fortalecido siempre en el poder de su fuerza, no de mi fuerza, no de mi autosuficiencia, no de mi conocimiento, no de mis fortalezas, no de mis habilidades, sino del Señor, siempre dependiendo, siempre dependiendo. ¿Para qué? Para, dice Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este someteos y este resistir son palabras militares. Son palabras militares. Este someteos a Dios quiere decir debajo del mando. Él es el jefe supremo. Él es el Señor de las huestes. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el jefe. Él es nuestra bandera. Él es nuestro Señor. Nosotros estamos debajo, dependiendo de las órdenes de Él. Así es. Eso es lo que quiere decir someteos a Dios. Estar dependiente de las órdenes de mi Señor, atento a sus órdenes. Y resistir al diablo, lo que está diciendo es estar contrario al diablo, contrario al diablo. ¿Qué quiere el diablo que tú hagas? Que tú robes. Yo voy a robar porque la palabra del Señor dice que robaba, no robe más. ¿Qué quiere decir? Quiero hacer algo, quiero ver algo. No, todo te es permitido, pero no todo te conviene, no todo te edifica, dice la palabra. Eso es resistir al diablo. Entendámoslo bien estos términos. Eso es resistir, porque tú puedes decir, te reprendo, te ato, te corto la cola, tú puedes decir eso, igual te vas para abajo. Igual te pones a conversar con él. Y eso a él le gusta. A Satanás, a los demonios, eso le gusta. Que estén ahí, ay, mira cómo nos alaba, me está gritando, pero me está haciendo famoso, diríamos, ¿no? Es como los artistas a veces dicen, ¿no? Que hablen bien o que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Que hablen algo, ¿no? Eso me mantiene vigente. No, acá resistir al diablo es resistirlo con la palabra, en el poder del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tentación está? No, no sé, pues quiero salir, dame una escapada, no sé, hay otra tentación, estoy viendo otra mujer, ¿no? Lucha, ¿qué dice el Señor? Huye de la fornicación, huye del adulterio, huye de las pasiones juveniles. Eso es lo que dice la palabra. Ojo, ya con la palabra, hermano, eso es, contrario. Nos sometemos a la autoridad de nuestro Dios en el poder de su fuerza y resistimos, contrario al diablo, al mundo y a la carnalidad. A veces el diablo y el mundo no hacen nada, eso nace a veces de nuestra propia concupiscencia que nos conduce a pecar. ¿Y qué tengo que hacer para poder dar batalla? En mi corazón guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él, porque todo pecado es contra Dios y atenta y altera mi relación con Él. Eso es lo que tengo que hacer, como el salmista. En mi corazón, no mi cabeza. Tú puedes tener los versículos y dispararlo todo, pero no está en tu corazón. Perdimos, perdimos, porque tiene que estar en mi corazón. Tengo que hacerlo carne, tengo que hacerlo vida, tengo que vivirlo. Tengo que estar atento. Y yo no puedo estar, a ver cómo era, pero ¿qué dijo? Pero sí o no, pero ¿se permite esto o no se permite esto? ¿Qué pasará si me encuentro con mis amigos, me meto una borrachera? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué dice la palabra? O sea, estoy en esa duda, ¿por qué? Porque no he atesorado la palabra en mi corazón, porque no tengo el Espíritu Santo, porque no me he sometido a la autoridad, porque Cristo no es mi Señor. Así de simple, así de sencillo es. El inconverso va a pecar y si alguien peca con gozo, con alegría, definitivamente es alguien que no ha sido regenerado. Si el cristiano peca, se va a sentir mal, porque tiene el Espíritu Santo en él. Se va a sentir mal, ¿de acuerdo? Ese es un termómetro, un signo para que darnos cuenta. Si peco y no me siento mal, me ha gustado, entonces no he sido regenerado. No conozco, no tengo temor a Dios, no tengo santidad, estoy perdido. ¿Ya? Pero si soy creyente y peco, me voy a sentir mal.
Y obviamente no quiero volver a sentir eso, porque atenta a mi relación, atenta, corta, malogra mi relación con mi Señor. Y eso es lo que a mí me debe importar. ¿Ya? Termina este pasaje bíblico, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina. Esta parte de acá no está en los manuscritos más antiguos, ¿ya? Es una interpolación, se conoce en la Biblia como interpolación. Alguien lo tomó de primero de Crónicas 29:11 y lo puso ahí. Obviamente dice mucho, ¿no? Habla del reino, habla del poder, habla de la gloria de nuestro Señor, que es de los siglos, ¿de acuerdo? Desde los tiempos hasta los tiempos, desde la eternidad a la eternidad. Eso es lo que dice. El Señor es Dios. Y acá hago un paréntesis y decimos, sí, pero a Dios, si Dios ya sabe por qué quiere que le estemos rogando, que le estemos diciendo. Ah, Dios es un Dios egoísta, entonces. Es un Dios egoísta. Ególatra, es un Dios ególatra. Un hombre puede ser egoísta, un hombre puede ser ególatra. Por ejemplo, yo digo, hermanos, por si acaso, yo soy yo soy el mejor maestro que ha existido de la Biblia. Eso sería ególatra, eso sería egoísmo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo mentira. Porque seguramente, y ha habido, y habrá otras personas que conozcan más la escritura, que son eruditos en la palabra, y van a conocer más. Entonces, yo soy egoísta, yo soy ególatra. Ego, viene de yo, ¿de acuerdo? Pero si Dios dice, adórenme a mí, qué está haciendo Dios? Es Dios, es diocéntrico, es diocéntrico, es Dios. O sea, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Cuando nos acercamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, Él es Dios, nosotros somos criaturas. Él siempre ha sido, nosotros no. Y nosotros vivimos para darle la gloria y la honra a Él. Si estamos dentro de su reino, ahora vivamos de acuerdo a los estatutos, a los lineamientos de su reino. Si Él es mi Señor, entonces yo tengo que obedecer a mi Señor. Eso es lo que tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios, sino que todavía tenemos algunos criterios filosóficos en nuestra cabeza. O de repente somos engañados o no conocemos. Los sectarios, las sectas, ellos estudian, son más incisivos en sus estudios muchas veces que nosotros. Estudian sus falsas doctrinas, las estudian al revés y al derecho, más que nosotros. Y a veces nosotros, entre creyentes, entre hermanos o entre denominaciones, estamos discutiéndonos, estamos divididos, estamos en otras cosas. Y ellos como sectarios están unidos a nivel mundial. Son una sola secta, una sola errada doctrina, pero están unidos. Entonces, ese es un problema dentro de la iglesia. Por eso que acá no promuevo yo ninguna religión y ninguna denominación, solamente lo que dice Dios en su palabra. Y acercarnos a Él, a través de Cristo tenemos la salvación, el único, nadie más. Eso es lo que debemos entender, ¿de acuerdo? Entonces, y todavía son más proselitistas, ¿no? Ellos salen, obligan prácticamente a la gente a convertirse en su secta, y nosotros estamos metidos, escondidos, y nosotros tenemos la verdad. Nosotros conocemos al Señor, al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, al Dios verdadero, al único Dios. ¿Y qué hacemos? Nos avergonzamos. Estamos a ver, no, ¿qué va a decir si digo que soy cristiano? Nos avergonzamos. Tú dices, oye, por si acaso yo, cuando alguien conoce a alguien famoso, ¿no? Ah, sí, mi amigo, lo conozco, sí, es mi amigo, ¿no? Pero sin embargo, oye, ¿conoces a Jesús? ¿Tú eres cristiano? Sí, sí, tengo, voy a la iglesia, ¿no? No sirve, no es un cristiano de la secreta, es un cristiano que está escondido, que se avergüenza de su Señor. Aún siendo creyente, convertido, genuino, se avergüenza de su Señor. No lo conoce, se avergüenza de Él. Y dice el Señor que Él se va a avergonzar ante sus ángeles de Él, de nosotros, que paramos escondidos. Entonces, hay que ponernos las pilas, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio. He querido hacerlo un poco corto para acortar un poco el tiempo, no hacerla tan larga. Entonces necesitamos de ahora en adelante tener un tiempo con nuestro Señor. Hagan su culto, su devocional familiar, con sus amistades, con su familia, con sus amigos, estudios en casa, ¿no? Participen, no vivamos aislados. Que la luz brille, brille. ¿De acuerdo? Y acerquémonos a nuestro Señor y hemos aprendido un poco más a través de estos estudios. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.